marido cambió a su esposa por otra. Y el destino le dio una lección que jamás olvidará. El aire olía a jazmines, un aroma dulce y pesado que se aferraba a la piel como un recuerdo persistente. Era el olor del verano en que conoció a Sofía, un verano que ahora se sentía tan lejano, tan irreal, como una pintura descolorida. La casa, una hacienda colonial de muros gruesos y patios sombreados, permanecía en silencio, un silencio opresivo que resonaba con la ausencia. No era el silencio de la paz, sino el silencio del reproche, el silencio de lo irreparable. Él, Ricardo, se encontraba sentado en el porche, la madera pulida fría bajo sus manos, contemplando el jardín descuidado. Las bugambillas, antes vibrantes de color, ahora colgaban marchitas, como lágrimas secas. Recordaba las risas de Sofía mientras las podaba, su delicadeza al cuidar cada flor, su alegría contagiosa. Ahora, solo quedaba el polvo y la desolación. Habían sido años de una felicidad aparente, una fachada construida con ternura y cuidado. Sofía era la encarnación de la virtud, una mujer hermosa, sí, pero mucho más allá de la belleza física. Era su bondad, su paciencia infinita, su capacidad para ver lo mejor en él, incluso cuando él mismo se había perdido en la oscuridad. La había amado, en su momento, con una pasión genuina. Pero la pasión, como el fuego, necesita combustible para mantenerse viva, y con el tiempo, la rutina había apagado las llamas, dejando solo cenizas de costumbre y resignación. No era que Sofía hubiera cambiado, era él quien se había transformado, corroído por una insatisfacción silenciosa, un vacío creciente que intentaba llenar con fantasías y deseos prohibidos. El éxito profesional lo había aislado, lo había rodeado de un círculo de aduladores y oportunidades efímeras. El dinero, que alguna vez había sido un medio para construir una vida juntos, se había convertido en un fin en sí mismo, una barrera entre él y la verdadera conexión humana. La tentación, disfrazada de novedad y emoción, se había presentado en forma de una mujer, una joven de espíritu libre y sin ataduras que le ofreció una liberación momentánea, un escape de la monotonía. Fue un error, lo sabía, una traición a la confianza que Sofía le había depositado incondicionalmente. Pero en ese momento, cegado por el deseo y la debilidad, no había podido resistirse. La ironía del destino era cruel. En sus momentos de mayor desesperación y confusión, cuando la culpa lo carcomía por dentro, se había permitido fantasear con otra mujer, una mujer que representaba todo lo que Sofía no era, una figura marginal. Una mujer con un pasado turbio que le había ofrecido una extraña forma de consuelo en la prisión, una mujer que le había dado la libertad condicional, no por bondad, sino por cálculo. Se había imaginado una vida diferente, una vida llena de pasión y aventura, lejos de la estabilidad y la seguridad que Sofía le ofrecía. Una fantasía absurda, una ilusión peligrosa que lo había cegado a la verdad. Ahora, la verdad lo golpeaba con la fuerza de un huracán. Sofía había muerto en un accidente automovilístico, un accidente que la policía consideraba sospechoso, y él, Ricardo, era el principal sospechoso. Las pruebas circunstanciales, sus recientes problemas financieros, su comportamiento errático, todo apuntaba a él. La acusación de homicidio, aunque injusta, era el castigo perfecto para un hombre que había perdido el rumbo, un hombre que había traicionado el amor verdadero y que ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. La casa, antes un refugio de felicidad, ahora era una prisión dorada, un recordatorio constante de su soledad y su desesperación. El aroma de los jazmines, antes un símbolo de amor, ahora olía a muerte y arrepentimiento. Se dio cuenta, con un dolor desgarrador, de que había estado buscando la felicidad en lugares equivocados, ignorando el tesoro más valioso que había tenido entre sus manos. La libertad que había anhelado, la aventura que había soñado, no valían nada en comparación con la pérdida de Sofía, la mujer que lo había amado incondicionalmente, la mujer que había sido su ángel guardián. La mujer que ahora, en su ausencia, le revelaba el verdadero significado del amor y el sacrificio. La investigación policial se intensificó, un torbellino de preguntas y sospechas que lo envolvía por completo.
Cada declaración, cada evidencia recolectada, parecía confirmarlo como el culpable, tejiendo una red de culpabilidad de la que parecía imposible escapar. Su abogado, un hombre pragmático y experimentado, le aconsejó guardar silencio, colaborar lo mínimo posible, pero Ricardo se sentía ahogado por la necesidad de gritar su inocencia, de explicar la complejidad de sus sentimientos, la maraña de errores que lo habían llevado a esa situación. Sin embargo, ¿cómo explicar la inexplicable? ¿Cómo justificar la deslealtad, la insatisfacción que lo había consumido? Recordaba las visitas a Elena, la mujer de su fantasía carcelaria. Ella, una figura enigmática, marcada por la dureza de la vida, le había ofrecido una comprensión fría y pragmática, una aceptación sin condiciones que contrastaba con la exigencia implícita del amor de Sofía. Elena veía en él un benefactor potencial, una vía de escape de su propia existencia sombría. Él, por su parte, veía en ella una válvula de escape, un espejismo de libertad. Ahora, la idea de una vida con ella le parecía grotesca, una parodia de sus anhelos más profundos. Imaginen esto, un hombre, acorralado por sus propios errores, aferrándose a una ilusión mientras la verdadera felicidad se desvanecía entre sus dedos. La prensa, voraz y despiadada, lo había convertido en un monstruo público, un esposo infiel acusado de asesinar a su esposa para heredar su fortuna. Las fotografías de Sofía, radiante y sonriente, contrastaban brutalmente con las imágenes de él, demacrado y abatido, alimentando la indignación popular. Las redes sociales se habían convertido en un tribunal virtual, donde el linchamiento mediático era la norma. La soledad, antes un estado emocional, ahora era una realidad tangible, una prisión invisible que lo separaba del mundo. Durante las largas horas de encierro, comenzó a reconstruir los últimos meses de la vida de Sofía, buscando señales que hubiera ignorado, detalles que hubiera pasado por alto. Recordó su preocupación creciente por sus finanzas, sus noches de insomnio, sus silencios prolongados. Se dio cuenta de que ella, intuitiva y perspicaz, había notado su distanciamiento, su frialdad emocional. Ella, en su infinita sabiduría, había tratado de comprenderlo, de perdonarlo, de salvar su matrimonio. Había incluso propuesto un viaje, una escapada romántica para reavivar la llama, una última oportunidad para reconectar. Él, absorto en su propia miseria, había rechazado la propuesta con una excusa trivial, prefiriendo la compañía de la fantasía a la realidad. Una mañana, recibió la visita de un detective, un hombre de mediana edad con una mirada cansada y una voz suave. Le mostró las pruebas, el informe toxicológico que revelaba la presencia de una sustancia sedante en el café de Sofía. Las grabaciones de las cámaras de seguridad que lo mostraban discutiendo acaloradamente con ella la noche del accidente, el testimonio de un vecino que lo había visto salir de la casa poco después del incidente. Las pruebas, aunque circunstanciales, eran contundentes. El detective le explicó que, a menos que pudiera presentar una coartada sólida o demostrar su inocencia, enfrentaría una larga condena de prisión. Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La desesperación, como una ola implacable, lo arrastraba hacia las profundidades del abismo. La visita del detective desató una fiebre de recuerdos, fragmentos dispersos de una vida que se desmoronaba. Recordó una conversación con su socio, Arturo, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que había estado presionándolo para que vendiera su parte de la empresa. Arturo, con su sonrisa viperina y sus insinuaciones veladas, le había insinuado que Sofía era un obstáculo para sus planes, que su constante preocupación por el bienestar familiar lo distraía de los negocios. ¿Podría Arturo estar involucrado en todo esto? La idea, aunque descabellada, germinó en su mente como una semilla venenosa. Su abogado, don Fernando, un hombre curtido en 1000 batallas legales, le sugirió contratar a un investigador privado para que recopilara información sobre Arturo y sus movimientos. A veces, Ricardo, le dijo con su voz grave y pausada, la verdad se esconde en los detalles más insignificantes. Debemos explorar todas las posibilidades. El investigador, un tipo discreto y eficiente llamado Javier,
comenzó a seguir a Arturo, documentando sus encuentros y sus transacciones financieras. Mientras tanto, Ricardo se sumió en un estado de angustia profunda. La prisión, aunque física, era solo un reflejo de la cárcel emocional que él mismo se había construido. Soñaba con Sofía, con sus ojos brillantes y su sonrisa cálida. En sus sueños, ella lo perdonaba, le ofrecía una segunda oportunidad. Pero al despertar, la realidad lo golpeaba con la fuerza de un martillo. La culpa, como una sombra implacable, lo perseguía a cada paso. Imaginemos la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida, donde cada camino conduce a un callejón sin retorno. Javier regresó con noticias inquietantes. Arturo había estado involucrado en negocios turbios con personas de dudosa reputación, había acumulado deudas enormes y estaba al borde de la bancarrota. Además, se había descubierto que había estado teniendo una relación extramatrimonial con la secretaria de Sofía, una joven ambiciosa y resentida que había sido despedida semanas antes del accidente. La conexión era evidente, Arturo tenía un motivo, tenía los medios y tenía la oportunidad. Don Fernando presentó la información a la fiscalía, exigiendo una investigación más exhaustiva. El fiscal, un hombre escéptico y pragmático, accedió a revisar el caso, pero advirtió que la evidencia circunstancial no era suficiente para desvincular a Ricardo de los hechos. Necesitamos pruebas concretas, Ricardo, le dijo con frialdad. Necesitamos un testigo, un documento, algo que demuestre su inocencia. En un intento desesperado por limpiar su nombre, Ricardo decidió visitar a Elena en prisión. La encontró distante y hosca, protegida por una coraza de indiferencia. Le preguntó si sabía algo sobre Arturo o sobre los negocios turbios que había estado llevando a cabo. Elena, después de dudarlo por un momento, reveló que Arturo la había contactado semanas antes del accidente, ofreciéndole una suma considerable de dinero a cambio de información sobre los hábitos y la rutina de Sofía. Me pidió que te vigilara, Ricardo, dijo con voz ronca. Quería saber cuándo estarías más vulnerable. La revelación fue un mazazo. Arturo, el socio de confianza, el amigo de años, había estado conspirando contra él. La traición, como un veneno lento, lo consumía por dentro. La confesión de Elena fue el catalizador que necesitaba la investigación. Con la nueva evidencia, don Fernando solicitó una orden de arresto contra Arturo, acusándolo de conspiración y obstrucción de la justicia. La policía allanó la oficina de Arturo, incautando documentos comprometedores que revelaban una red de fraudes y extorsiones. Se descubrió que Arturo había estado utilizando a Sofía como un peón en sus negocios turbios, aprovechándose de su bondad y su ingenuidad. La secretaria despedida, presionada por las autoridades, corroboró la versión de Elena, confirmando que Arturo había planeado deshacerse de Sofía para silenciarla y quedarse con el control de la empresa. Sin embargo, la fiscalía se mostraba reacia a retirar los cargos contra Ricardo. Argumentaban que, aunque Arturo era el cerebro detrás del complot, él, Ricardo, había sido el que condujo el coche la noche del accidente, el que tenía la responsabilidad de mantener a Sofía a salvo. La negligencia, Ricardo, le dijo el fiscal con un tono implacable, es tan culpable como la intención. La situación era desesperada. Ricardo se sentía atrapado en una telaraña de mentiras y manipulaciones, víctima de las ambiciones desmedidas de un hombre sin escrúpulos. Recordó una anécdota de su infancia, un día en que se había perdido en el bosque durante una excursión escolar. El miedo, la soledad, la desesperación lo habían invadido por completo. Pero entonces, un guía experimentado lo había encontrado y lo había acompañado de vuelta a la seguridad. Aquella experiencia le había enseñado el valor de la perseverancia, la importancia de no rendirse ante la adversidad. Ahora, se enfrentaba a un desafío aún mayor, una batalla por su libertad y su reputación. Para demostrar su inocencia, Ricardo decidió testificar en el juicio, arriesgándose a ser interrogado y confrontado por la fiscalía. Durante su testimonio, habló con honestidad y franqueza, relatando su infidelidad, sus errores, su arrepentimiento.
Confesó haber estado insatisfecho con su matrimonio, haber buscado consuelo en brazos ajenos, pero negó rotundamente haber tenido intención de dañar a Sofía. La amaba, dijo con la voz quebrada por la emoción. Cometí errores, sí, pero nunca la habría lastimado intencionalmente. El juicio fue un espectáculo mediático, un circo de acusaciones y defensas. Los testigos declararon, los expertos analizaron las pruebas, los abogados presentaron sus argumentos. La tensión en la sala era palpable, un silencio expectante que se rompía solo por el sonido de los martillos y las objeciones. Imaginen la presión de tener su vida entera juzgada por desconocidos, de ver cómo su pasado se disecciona y se analiza sin piedad. Ricardo se sentía vulnerable, expuesto, pero también decidido a luchar por la verdad. Sabía que su destino dependía de ello. La esperanza, aunque tenue, seguía latiendo en su pecho, como una llama titilante en la oscuridad. El veredicto, lo sabía, estaba a punto de llegar. El jurado deliberó durante horas, un proceso tortuoso que se sintió como una eternidad. Ricardo, sentado en la sala de espera, se debatía entre la esperanza y la desesperación. Recordaba las palabras de don Fernando: la justicia es ciega, Ricardo, pero no es sorda. Si has dicho la verdad, el jurado lo sabrá. Sin embargo, la manipulación mediática, la evidencia circunstancial, la sombra de la duda, todo conspiraba en su contra. Visualizaba el rostro de Sofía, su sonrisa serena, su mirada llena de amor. ¿Qué pensaría ella de todo esto? ¿La estaría juzgando por sus errores, por su debilidad? Finalmente, el veredicto llegó. El juez, con voz solemne, leyó la sentencia: no culpable. Un alivio inmenso inundó a Ricardo, liberándolo del peso de la acusación. Sin embargo, la victoria se sintió amarga, teñida de dolor y arrepentimiento. Había sido exonerado de un crimen que no había cometido, pero no podía recuperar lo que había perdido. Mientras salía del juzgado, rodeado de periodistas y curiosos, se sintió más solo que nunca. Arturo, esposado y escoltado por la policía, lo miró con odio y resentimiento. «Esto no ha terminado, Ricardo», le gritó con voz amenazante. «Me las pagarás». Ricardo, sin responder, se alejó de él, sintiendo una mezcla de compasión y desprecio. Regresó a la hacienda, la casa que ahora se sentía como un mausoleo. La encontró tal como la había dejado, intacta, como si Sofía estuviera a punto de regresar. En el escritorio, encontró una carta de ella, escrita poco antes de su muerte. La carta no era una reprobación, sino una declaración de amor incondicional. Sofía le perdonaba sus errores, le ofrecía su apoyo incondicional, le pedía que fuera feliz. «No te castigues, Ricardo», escribió ella. «Aprende de tus errores y sigue adelante. La vida es demasiado corta para vivir con remordimientos». Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras leía la carta, una avalancha de emociones que lo dejó exhausto. Comprendió que Sofía siempre había sabido quién era él, con sus virtudes y sus defectos. Ella lo había amado a pesar de todo, lo había aceptado tal como era. Ahora, era su turno de honrar su memoria, de vivir una vida digna de su amor. Imaginemos la sensación de recibir un regalo inesperado, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Decidió vender la empresa, donar una parte importante de su fortuna a organizaciones benéficas y dedicarse a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Quería redimirse, expiar sus errores, dejar un legado positivo en el mundo. Comenzó a trabajar como voluntario en un refugio para mujeres maltratadas, escuchando sus historias, ofreciéndoles su apoyo y su consuelo. Encontró en ese trabajo una nueva razón para vivir, una forma de honrar la memoria de Sofía y de dar sentido a su propia existencia. El camino hacia la redención era largo y difícil, pero estaba decidido a recorrerlo hasta el final. La sombra del pasado siempre lo acompañaría, pero ya no lo paralizaría. Había aprendido, a la manera difícil, que el verdadero valor de la vida reside en el amor, la compasión y el perdón.
El trabajo en el refugio le abrió los ojos a una realidad que antes había ignorado, la fragilidad de la vida, la violencia silenciosa que se escondía detrás de las paredes de tantas familias. La desesperación de las mujeres que habían perdido la esperanza. Conoció a Ana, una joven madre que había huido de su esposo abusivo con sus 2 hijos pequeños. Ana, a pesar de su dolor y su miedo, irradiaba una fuerza interior admirable, una determinación inquebrantable para proteger a sus hijos y construir un futuro mejor. Ricardo se identificó con su lucha, con su valentía, con su capacidad para encontrar la luz en la oscuridad. Se convirtió en un mentor para Ana, ayudándola a encontrar un trabajo, un lugar seguro donde vivir, y apoyo psicológico para superar el trauma. Le enseñó a conducir, a manejar sus finanzas, a defender sus derechos. Observarla florecer, ver cómo recuperaba su autoestima y su confianza, le llenaba de una satisfacción profunda, una alegría que nunca había experimentado antes. Era un bálsamo para su alma atormentada, una forma de expiar su propia culpa y de honrar la memoria de Sofía. Un día, recibió una carta de Elena, la mujer que lo había ayudado a esclarecer el caso contra Arturo. Elena le informaba que había sido liberada de prisión y que estaba decidida a cambiar su vida. Le pedía una oportunidad para demostrar su arrepentimiento, para enmendar sus errores. Ricardo, después de dudarlo por un momento, accedió a reunirse con ella. La encontró demacrada y arrepentida, con la mirada perdida y el rostro marcado por el sufrimiento. Le contó su historia, su infancia difícil, su adolescencia rebelde, sus malas decisiones. Le explicó que había sido víctima de las circunstancias, que había crecido en un ambiente de violencia y pobreza, que nunca había tenido una oportunidad real para cambiar su destino. Ricardo, escuchándola con atención, sintió una profunda compasión por ella. Imaginemos la complejidad de perdonar a alguien que nos ha hecho daño, de ver más allá de sus acciones y comprender sus motivaciones. Decidió ayudarla a encontrar un trabajo, a terminar sus estudios, a reconstruir su vida. Le ofreció un puesto en el refugio, donde podía utilizar su experiencia y su conocimiento para ayudar a otras mujeres en situación de vulnerabilidad. Elena, agradecida por la oportunidad, aceptó el desafío con entusiasmo. Juntos, trabajaron incansablemente para brindar apoyo y consuelo a las mujeres que habían sido víctimas de la violencia doméstica. A medida que pasaba el tiempo, Ricardo sintió que una calma interior lo invadía. El dolor por la pérdida de Sofía nunca desaparecería por completo, pero había aprendido a vivir con él, a transformarlo en una fuerza positiva. Había descubierto que el verdadero significado de la vida no reside en la búsqueda del placer o el éxito, sino en el servicio a los demás, en la compasión, en el amor incondicional. El jardín de la hacienda, antes descuidado y marchito, había comenzado a florecer de nuevo, como un símbolo de su propia transformación. Las bugambillas, vibrantes de color, adornaban los muros de la casa, recordándole la belleza y la fragilidad de la vida. La hacienda, antes un mausoleo, ahora se había convertido en un refugio de esperanza, un lugar donde las heridas sanaban y los sueños renacían. Un día, recibió una inesperada visita de la hija de Sofía, Lucía, una joven de 15 años que había estado viviendo con sus abuelos desde la muerte de su madre. Lucía lo miraba con recelo, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. No lo culpaba directamente por la muerte de su madre, pero le reprochaba su indiferencia, su ausencia durante los años más difíciles de su vida. «Nunca estuviste ahí para mí», le dijo con voz temblorosa. «Siempre estuviste ocupado con tus negocios, con tus amigos, con tus otras mujeres». Ricardo sintió un dolor punzante en el pecho. Las palabras de Lucía eran como un puñal que le atravesaba el corazón. Comprendió que, aunque había logrado redimirse ante la justicia y ante sí mismo, aún tenía una deuda pendiente con la familia que había lastimado. Decidió hacer todo lo posible para ganarse la confianza de Lucía, para convertirse en una figura paterna para ella. Comenzó a pasar tiempo con ella, llevándola al cine, al teatro, a conciertos. La escuchaba hablar de sus sueños, de sus miedos, de sus frustraciones.
La ayudaba con sus tareas escolares, la acompañaba a sus actividades extracurriculares, la apoyaba en sus decisiones. Poco a poco, la barrera de desconfianza comenzó a desmoronarse. Lucía, al ver su sinceridad y su compromiso, empezó a abrirle su corazón. Un día, Lucía le mostró un cuaderno lleno de poemas y dibujos que había hecho en honor a su madre. Los poemas eran una expresión de su dolor, de su amor, de su nostalgia. Los dibujos eran retratos de Sofía, capturando su belleza, su bondad, su espíritu. Ricardo, conmovido hasta las lágrimas, le dijo: «Tu madre estaría muy orgullosa de ti, Lucía. Eres una joven talentosa y sensible». Lucía le sonrió, una sonrisa tímida y sincera. «A veces, siento que todavía está aquí conmigo», le dijo. «La siento en el aroma de las flores, en el sonido del viento, en el calor del sol». Ricardo comprendió que el amor verdadero nunca muere, que trasciende el tiempo y el espacio, que se manifiesta de formas inesperadas. Imaginemos la fuerza del vínculo familiar, un lazo invisible que une a las personas a través de las generaciones. Un año después, Ricardo adoptó legalmente a Lucía, convirtiéndose en su padre. La ceremonia de adopción se celebró en el jardín de la hacienda, rodeados de amigos y familiares. Lucía, radiante de felicidad, le abrazó con fuerza. «Gracias, papá», le susurró al oído, «por darme una segunda oportunidad». Ricardo sintió que su vida, finalmente, había encontrado un propósito. Había cometido errores, sí, pero había aprendido de ellos. Había sufrido, pero había perseverado. Había encontrado la redención, no en la fama o la fortuna, sino en el amor, la compasión y el perdón. La hacienda, ahora llena de risas y alegría, se había convertido en un hogar, un refugio de paz y esperanza. El fantasma del pasado, aunque siempre presente, ya no lo atormentaba. Había aprendido a vivir en el presente, a valorar cada momento, a apreciar la belleza de la vida. Y, en cada amanecer, encontraba un nuevo motivo para agradecerle a Sofía por haberlo guiado, incluso desde la distancia, hacia el camino de la redención. La vida en la hacienda se asentó en una rutina serena, pero no exenta de desafíos. Lucía, a medida que crecía, comenzó a mostrar interés por la pintura, heredando el talento artístico de su madre. Ricardo, con entusiasmo, la apoyó en su vocación, inscribiéndola en clases de arte y proporcionándole todo el material que necesitaba. Observarla trabajar, absorta en su creatividad, le recordaba a Sofía, que también encontraba en el arte una forma de expresión y de escape. Sin embargo, el pasado, como una sombra persistente, amenazaba con resurgir. Arturo, después de cumplir su condena, regresó a la ciudad, consumido por el odio y la sed de venganza. Comenzó a hostigar a Ricardo y a Lucía, enviándoles mensajes amenazantes y difamatorios, intentando arruinar su reputación y su felicidad. Ricardo, aunque temía por la seguridad de Lucía, se negó a ceder ante la intimidación. Decidió enfrentar a Arturo, confrontándolo en un lugar público, lejos de la hacienda. «¿Qué quieres, Arturo?», le preguntó con voz firme. «¿Quieres arruinar mi vida? ¿Quieres hacerle daño a mi hija?». Arturo, con una mirada llena de rencor, le respondió: «Quiero que sufras, Ricardo. Quiero que pagues por lo que me hiciste». La confrontación escaló rápidamente, convirtiéndose en una acalorada discusión que atrajo la atención de los transeúntes. Ricardo, a pesar de su deseo de evitar la violencia, se vio obligado a defenderse. La pelea fue breve pero intensa, terminando con Arturo siendo arrestado por la policía. Imaginemos la angustia de proteger a tus seres queridos de un enemigo implacable, de enfrentarte a tus propios demonios para asegurar su bienestar. El incidente dejó a Lucía profundamente afectada. Tenía miedo de que Arturo volviera a atacar, de que su vida estuviera en peligro. Ricardo, para tranquilizarla, le explicó que había tomado todas las precauciones necesarias, que había contratado guardaespaldas y reforzado la seguridad de la hacienda. Pero Lucía, a pesar de sus esfuerzos, seguía sintiéndose vulnerable. Un día, mientras caminaban por el jardín,
Lucía le preguntó, «Papá, ¿por qué Arturo nos odia tanto?». Ricardo, después de dudarlo por un momento, le contó la verdad sobre el pasado, sobre los negocios turbios de Arturo, sobre su implicación en la muerte de Sofía. Le explicó que Arturo era un hombre ambicioso y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Lucía, al escuchar la historia, sintió una mezcla de horror y compasión. Comprendió que Arturo era una víctima de sus propias ambiciones, un hombre consumido por el odio y el resentimiento. «No lo odio, papá», le dijo. «Siento lástima por él». Ricardo, sorprendido por su madurez y su empatía, la abrazó con fuerza. Había criado a una hija admirable, una joven con un corazón generoso y una mente aguda. Decidieron transformar la hacienda en un centro cultural, un espacio dedicado al arte y a la educación. Organizaron exposiciones de pintura, talleres de escritura, conciertos de música. Invitaron a artistas y escritores de todo el país a compartir sus conocimientos y su talento. La hacienda, antes un símbolo de dolor y arrepentimiento, se había convertido en un faro de esperanza y creatividad. El legado de Sofía, finalmente, florecía en un jardín de sueños y posibilidades. El centro cultural prosperó, atrayendo a visitantes de todas partes, convirtiéndose en un punto de encuentro para artistas, intelectuales y amantes del arte. Lucía, cada vez más apasionada por la pintura, comenzó a exhibir sus obras en la galería de la hacienda, recibiendo elogios y reconocimiento por su talento. Sus cuadros, vibrantes de color y emoción, reflejaban su visión única del mundo, su sensibilidad y su capacidad para capturar la belleza en las pequeñas cosas. Ricardo, orgulloso de su hija, se dedicó a promover su carrera, conectándola con galerías de arte importantes y organizando exposiciones individuales. Sin embargo, se mantuvo alejado de los reflectores, prefiriendo apoyar a Lucía desde la sombra. Su experiencia le había enseñado que la verdadera felicidad no reside en la fama o el reconocimiento, sino en el amor, la familia y el servicio a los demás. Un día, recibió una inesperada invitación para participar en un simposio sobre justicia y redención, organizado por una universidad prestigiosa. Al principio, se mostró reacio a aceptar, temiendo revivir el dolor del pasado. Pero Lucía lo convenció de que compartiera su historia, de que inspirara a otros a superar sus propios desafíos y a encontrar la esperanza en medio de la adversidad. En su presentación, Ricardo habló con franqueza y humildad sobre sus errores, sus arrepentimientos, su proceso de redención. Relató su infidelidad, su acusación injusta, su lucha por limpiar su nombre. Explicó cómo había encontrado la paz interior al ayudar a los demás, al dedicarse a una causa noble. Imaginemos la valentía de exponer tus vulnerabilidades ante un público desconocido, de compartir tus cicatrices con el mundo. Su discurso conmovió profundamente a la audiencia, generando un debate apasionado sobre la justicia, el perdón y la importancia de las segundas oportunidades. Recibió numerosas cartas y correos electrónicos de personas que se habían sentido inspiradas por su historia, agradeciéndole por su honestidad y su valentía. Entre los mensajes, encontró uno que le llamó especialmente la atención. Era de Elena, la mujer que lo había ayudado a esclarecer el caso contra Arturo. Elena le informaba que había terminado sus estudios y que estaba trabajando como consejera legal en un centro de asistencia para víctimas de violencia doméstica. Le agradeció por haberle dado una segunda oportunidad, por haber creído en ella cuando nadie más lo hacía. Ricardo se sintió conmovido por su transformación. Había visto cómo Elena, una mujer con un pasado turbulento, había logrado reinventarse, convirtiéndose en una defensora de los derechos de los demás. Comprendió que la redención es posible para todos, que incluso las personas que han cometido errores graves pueden encontrar la paz y la felicidad. Un año después, Lucía recibió una beca para estudiar arte en una universidad prestigiosa en Europa. Ricardo, aunque triste por su partida, la animó a seguir sus sueños, a explorar el mundo, a desarrollar su talento. La despidió en el aeropuerto, abrazándola con fuerza. «Recuerda siempre quién eres, Lucía», le dijo.
Recuerda siempre tus raíces. Y nunca dejes de pintar. La vio alejarse, con el corazón lleno de orgullo y esperanza. La hacienda, aunque vacía sin su presencia, seguía siendo un símbolo de amor, de redención y de renovación. La vida, como un río caudaloso, continuaba su curso, llevando consigo las memorias del pasado y las promesas del futuro. La ausencia de Lucía dejó un vacío palpable en la hacienda, un silencio que resonaba en cada rincón de la casa. Ricardo, para llenar ese vacío, se dedicó por completo a la gestión del centro cultural, organizando eventos, talleres y exposiciones que atraían a un público cada vez más numeroso. Sin embargo, a pesar de su actividad frenética, sentía una profunda soledad, una añoranza por la compañía de su hija. Un día, recibió una llamada inesperada de Javier, el investigador privado que lo había ayudado a esclarecer el caso contra Arturo. Javier le informó que había descubierto nueva información sobre el pasado de Sofía, un secreto que ella había guardado celosamente durante toda su vida. Según Javier, Sofía había sido miembro de una organización clandestina que luchaba contra la corrupción y la injusticia en México. Había participado en investigaciones peligrosas, exponiéndose a riesgos incalculables. Ricardo, atónito por la revelación, se sintió traicionado y confundido. ¿Cómo era posible que no hubiera sabido nada de esto? ¿Qué otros secretos había ocultado su esposa? Decidió investigar por su cuenta, adentrándose en un mundo de intrigas y conspiraciones que lo llevó a descubrir una red de corrupción que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno. Imaginemos la sensación de desenterrar un pasado oculto, de descubrir que la persona que creías conocer era mucho más compleja y misteriosa de lo que imaginabas. Ricardo se dio cuenta de que la muerte de Sofía no había sido un accidente, sino un asesinato planeado por personas poderosas que querían silenciarla. Arturo, aunque no había sido el autor material del crimen, había sido cómplice de los asesinos. Decidido a hacer justicia, Ricardo se puso en contacto con un periodista de investigación, un hombre valiente y tenaz que había dedicado su vida a desenmascarar la corrupción. Juntos, comenzaron a recopilar pruebas, a entrevistar testigos, a exponer la verdad. Su investigación provocó un escándalo nacional, sacudiendo los cimientos del gobierno. A pesar de las amenazas y las intimidaciones, Ricardo y el periodista continuaron su trabajo, decididos a llevar a los culpables ante la justicia. Finalmente, lograron reunir suficientes pruebas para presentar una denuncia formal ante las autoridades. Los responsables del asesinato de Sofía fueron arrestados y juzgados, recibiendo largas condenas de prisión. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Ricardo, al exponer la corrupción, se había convertido en un enemigo poderoso. Recibió amenazas de muerte, fue objeto de campañas de difamación, fue aislado por sus propios colegas. A pesar de todo, se mantuvo firme en sus convicciones, sabiendo que estaba haciendo lo correcto. La memoria de Sofía, su valentía y su compromiso con la justicia, lo impulsaban a seguir adelante. La hacienda, ahora iluminada por la luz de la verdad, se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. El legado de Sofía, finalmente, florecía en un jardín de justicia y redención. Y, en cada atardecer, Ricardo sentía la presencia de su amada, guiándolo y protegiéndolo en su lucha por un mundo mejor. La exposición de la corrupción, aunque victoriosa, dejó secuelas profundas. Ricardo se encontró vigilado constantemente, su vida convertida en una serie de precauciones y medidas de seguridad. La paranoia, como una enredadera venenosa, comenzó a estrangular su paz mental. Empezó a desconfiar de las personas, a ver sombras donde antes solo había luz. El miedo, un compañero constante, lo acompañaba a todas partes. En medio de esa atmósfera de tensión, recibió una visita inesperada de Lucía. Había regresado de Europa, decidida a estar a su lado, a brindarle su apoyo incondicional. Al verla, Ricardo sintió un alivio inmenso, una oleada de amor y gratitud que lo inundó por completo. Lucía, con su madurez y su sensibilidad, se había convertido en su principal confidente, su ancla en medio de la tormenta.
Juntos, decidieron transformar la hacienda en un refugio para periodistas y activistas que luchaban contra la corrupción y la injusticia. Ofrecieron alojamiento, seguridad y apoyo legal a quienes se encontraban amenazados por sus investigaciones. La hacienda, antes un símbolo de dolor y arrepentimiento, se había convertido en un bastión de la libertad y la verdad. Un día, Elena, la exconvicta que ahora trabajaba como consejera legal, llegó a la hacienda con una noticia preocupante. Había interceptado información sobre un plan para asesinar a Ricardo, orquestado por los antiguos cómplices de Arturo, quienes aún gozaban de impunidad. El plan, según Elena, era ejecutarlo durante un evento público, haciéndolo pasar por un accidente. Ricardo, aunque asustado, se negó a ceder ante el miedo. Decidió continuar con sus actividades, mostrando su valentía y su determinación. Sin embargo, Lucía lo convenció de que aceptara la protección de un equipo de seguridad profesional para minimizar los riesgos. Imaginemos la difícil decisión de equilibrar la libertad con la seguridad, de proteger tu vida sin renunciar a tus principios. Durante un evento benéfico en la hacienda, un hombre desconocido intentó acercarse a Ricardo con un arma oculta bajo su abrigo. Los guardaespaldas, alertos, lo interceptaron antes de que pudiera disparar. El incidente, aunque frustrado, demostró la seriedad de la amenaza. Ricardo, al ver la cara del agresor, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era un rostro familiar, el de un antiguo asociado de Arturo, un hombre con una mirada fría y despiadada. A raíz del incidente, Ricardo decidió redoblar las medidas de seguridad, reforzando la vigilancia y limitando sus apariciones públicas. Sin embargo, continuó trabajando incansablemente para promover la justicia y la transparencia, utilizando su influencia y su plataforma para denunciar la corrupción y defender los derechos humanos. La hacienda, convertida en un faro de esperanza, seguía irradiando luz en medio de la oscuridad. Y, en cada amanecer, Ricardo recordaba las palabras de Sofía: la verdad siempre prevalece, Ricardo. Nunca te rindas. La certeza de que su lucha tenía un propósito lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de los peligros y las adversidades. La sombra del pasado aún lo acechaba, pero ya no lo paralizaba. La constante amenaza a su vida obligó a Ricardo a replantear su estrategia. Entendió que la lucha contra la corrupción no podía librarse solo desde la denuncia pública, sino que requería un enfoque más profundo, más sistemático. Decidió invertir sus recursos en la creación de una fundación dedicada a promover la educación cívica y la transparencia gubernamental. La fundación, llamada Legado Sofía, se convirtió en un semillero de ideas y proyectos innovadores, destinados a empoderar a la ciudadanía y a fortalecer las instituciones democráticas. Lucía, con su talento y su energía, se involucró activamente en la fundación, liderando programas de capacitación para jóvenes líderes y organizando campañas de sensibilización sobre los derechos humanos. Su visión, fresca y audaz, revitalizó la fundación, atrayendo a voluntarios y donantes de todo el país. Ricardo observaba con orgullo el crecimiento de su hija, su compromiso con la justicia social, su capacidad para inspirar a los demás. Un día, recibieron una visita inesperada de un antiguo colega de Sofía, un periodista veterano llamado Don Mateo. Don Mateo les reveló que Sofía, antes de morir, había estado investigando un caso de tráfico de influencias que involucraba a altos funcionarios del gobierno y a empresarios poderosos. Había recopilado pruebas irrefutables, pero no había tenido tiempo de publicarlas. Don Mateo les entregó un disco duro con toda la información, pidiéndoles que continuaran su trabajo. Ricardo y Lucía, conmovidos por la valentía de Sofía, se comprometieron a exponer la verdad. Analizaron cuidadosamente la información contenida en el disco duro, descubriendo una red de corrupción que se extendía por todo el país. La evidencia era abrumadora: sobornos, desvío de fondos públicos, lavado de dinero, colusión entre funcionarios y empresarios. Decidieron filtrar la información a la prensa internacional, sabiendo que sólo así podrían ejercer presión sobre las autoridades mexicanas.
La publicación de los documentos provocó un escándalo global, obligando al gobierno a abrir una investigación exhaustiva. Varios funcionarios y empresarios fueron arrestados y acusados de corrupción. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar. Ricardo y Lucía comenzaron a recibir amenazas de muerte, a ser objeto de campañas de difamación, a ser vigilados constantemente por agentes encubiertos. Imaginemos la angustia de saber que tu vida corre peligro, de enfrentarte a enemigos poderosos que no se detendrán ante nada para silenciarte. A pesar de las amenazas, Ricardo y Lucía se negaron a ceder. Continuaron trabajando con la fundación, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. Organizaron marchas y manifestaciones pacíficas, exigiendo justicia y un gobierno honesto. Su valentía inspiró a miles de personas a unirse a su causa, creando un movimiento social que sacudió los cimientos del poder. La hacienda, convertida en un símbolo de resistencia y esperanza, se iluminó con la llama de la justicia. Y, en cada noche estrellada, Ricardo sentía la presencia de Sofía, guiándolo y protegiéndolo en su lucha por un futuro mejor para México. El auge del movimiento ciudadano, impulsado por la Fundación Legado Sofía, generó una ola de cambios políticos y sociales en el país. Las elecciones siguientes fueron marcadas por una participación masiva de jóvenes votantes, decididos a poner fin a la corrupción y a construir un México más justo y equitativo. Varios candidatos vinculados a la red de corrupción fueron derrotados, dando paso a una nueva generación de líderes comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Ricardo y Lucía, aunque se mantuvieron al margen de la política partidista, continuaron desempeñando un papel crucial en la promoción de la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos. Organizaron foros de debate, talleres de capacitación y campañas de sensibilización, empoderando a la ciudadanía para que exigiera a sus gobernantes un comportamiento ético y responsable. Un día, recibieron una inesperada visita de Elena, quien ahora ocupaba un puesto de prestigio en la Fiscalía General de la República. Elena les informó que había logrado desmantelar por completo la red de corrupción que había estado operando durante décadas. Los últimos cómplices de Arturo habían sido arrestados y procesados, y los fondos robados habían sido recuperados. Hemos logrado un gran avance, Ricardo, le dijo Elena con una sonrisa. Pero la lucha contra la corrupción no termina aquí. Debemos seguir vigilantes, debemos seguir exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Ricardo asintió, consciente de que la corrupción era un mal endémico que requería una lucha constante y perseverante. Mientras tanto, Lucía había recibido una prestigiosa beca para estudiar arte en una universidad de renombre en Estados Unidos. Estaba emocionada por la oportunidad de desarrollar su talento y de exponer su obra a un público más amplio. Sin embargo, también sentía nostalgia por dejar su país, por abandonar la lucha que había emprendido junto a su padre. Imaginemos la difícil decisión de elegir entre tus sueños personales y tu compromiso con una causa social. Lucía, después de reflexionar profundamente, decidió aceptar la beca, pero prometió regresar a México una vez terminados sus estudios, para continuar trabajando por un futuro mejor. Antes de partir, Lucía le regaló a Ricardo un retrato que había pintado de Sofía. El cuadro, vibrante de color y emoción, capturaba la belleza, la bondad y la fuerza de su madre. Ricardo, conmovido hasta las lágrimas, abrazó a su hija con fuerza. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, Lucía, le dijo con la voz quebrada por la emoción. Eres una mujer valiente, talentosa y comprometida. Sigue tus sueños, pero nunca olvides tus raíces. Lucía se despidió de su padre con un beso y partió hacia Estados Unidos, dejando atrás la hacienda, la fundación y la lucha contra la corrupción. Ricardo, aunque triste por su partida, se sintió lleno de esperanza. Sabía que Lucía llevaría consigo el legado de Sofía, inspirando a otros a luchar por un mundo más justo y equitativo. La hacienda, ahora iluminada por la luz de la esperanza, siguió siendo un refugio para los defensores de la justicia y un símbolo de resistencia contra la corrupción. Y, en cada atardecer, Ricardo recordaba las palabras de Sofía:
el amor, la verdad y la justicia siempre prevalecerán. Los años transcurrieron marcados por un progreso tangible en la lucha contra la corrupción. La Fundación Legado Sofía se expandió, estableciendo filiales en diferentes estados de la República, ofreciendo capacitación y apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Ricardo, aunque ya no estaba en el centro de la atención pública, continuó trabajando incansablemente como presidente honorario de la Fundación, guiando a las nuevas generaciones de activistas y promoviendo una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Recibió invitaciones para participar en conferencias internacionales, donde compartió su experiencia y sus conocimientos con líderes de todo el mundo. Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y redención, inspirando a otros a luchar contra la injusticia y a construir un futuro mejor. Un día, recibió una llamada de Lucía, quien había regresado a México después de completar sus estudios en Estados Unidos. Lucía había logrado reconocimiento internacional como artista, exponiendo sus obras en galerías de renombre y recibiendo elogios de la crítica. Sin embargo, había decidido regresar a su país para poner su talento al servicio de su comunidad. Papá, le dijo Lucía con entusiasmo, quiero crear un centro de arte para jóvenes de bajos recursos. Quiero darles la oportunidad de expresar su creatividad y de desarrollar su potencial. Ricardo, orgulloso de su hija, la apoyó incondicionalmente. Juntos, transformaron una antigua fábrica abandonada en un vibrante centro cultural, equipado con talleres de pintura, escultura, música y danza. El centro, llamado El Faro, se convirtió en un espacio de encuentro para jóvenes de diferentes orígenes, un lugar donde podían aprender, crecer y soñar. Imaginemos la alegría de ver a jóvenes talentosos florecer, de presenciar su transformación a través del arte. El Faro se convirtió en un símbolo de esperanza y oportunidad, demostrando que el arte puede ser una herramienta poderosa para el cambio social. Un día, mientras visitaba el centro, Ricardo se encontró con Elena, quien ahora era una destacada figura en el sistema judicial. Elena le informó que había recibido una amenaza de muerte, proveniente de un antiguo cómplice de Arturo que había logrado escapar de la prisión. Ricardo, preocupado por la seguridad de Elena, le ofreció su protección. Sin embargo, Elena se negó, insistiendo en que no se dejaría intimidar. He dedicado mi vida a luchar contra la corrupción, Ricardo, le dijo con determinación. No voy a permitir que el miedo me paralice. A pesar de las amenazas, Elena continuó trabajando incansablemente para fortalecer el sistema judicial y garantizar la justicia para todos. Su valentía y su integridad la convirtieron en un modelo a seguir para las nuevas generaciones de abogados y jueces. Ricardo, observando a Elena, sintió una profunda admiración por su compromiso y su dedicación. Comprendió que la lucha contra la corrupción es una batalla constante que requiere valentía, perseverancia y una fe inquebrantable en la justicia. La hacienda, con sus jardines florecientes y sus muros protectores, seguía siendo un refugio de paz y esperanza, un lugar donde el legado de Sofía continuaba vivo. Y, en cada amanecer, Ricardo sentía la presencia de su amada, guiándolo y protegiéndolo en su lucha por un México mejor. La amenaza a Elena, aunque finalmente desactivada por un operativo policial discreto, sirvió como un recordatorio sombrío de que la batalla contra la corrupción era una guerra sin tregua. Ricardo, sintiéndose cada vez más vulnerable a pesar de las medidas de seguridad, comenzó a considerar la posibilidad de retirarse de la vida pública, de disfrutar de una merecida jubilación en la tranquilidad de la hacienda. Sin embargo, Lucía lo convenció de que no se rindiera, de que continuara utilizando su influencia y su experiencia para defender los valores en los que creía. Papá, le dijo con convicción, no puedes abandonar la lucha ahora. Has inspirado a tanta gente, has logrado tanto. Tu voz sigue siendo importante. Decidió entonces enfocar sus esfuerzos en la promoción de la educación ambiental, convencido de que la protección del medio ambiente era una tarea fundamental para garantizar un futuro sostenible. Junto con Lucía, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de los recursos naturales y a la promoción de prácticas agrícolas sostenibles.
Comenzaron a trabajar con comunidades rurales, enseñándoles técnicas de agricultura orgánica, promoviendo el uso de energías renovables y fomentando el respeto por la biodiversidad. La organización, llamada Raíces Verdes, se convirtió en un modelo a seguir para otras iniciativas similares en todo el país. Imaginemos el poder transformador de la educación, de empoderar a las comunidades para que tomen el control de su propio destino. Un día, recibieron una invitación para participar en un foro internacional sobre cambio climático, organizado por la Organización de las Naciones Unidas. Ricardo y Lucía, como representantes de Raíces Verdes, presentaron su proyecto ante un auditorio lleno de expertos y líderes mundiales. Su presentación fue recibida con entusiasmo, generando un debate apasionado sobre la importancia de la acción climática y la necesidad de proteger el planeta para las futuras generaciones. Ricardo, con su voz firme y su mirada penetrante, transmitió un mensaje de esperanza y responsabilidad. Después del foro, recibieron una oferta de colaboración de una prestigiosa fundación ambiental internacional, que se comprometió a financiar sus proyectos y a apoyar su trabajo en México. La oportunidad les permitió expandir sus actividades y llegar a un número mayor de comunidades rurales. Mientras tanto, Elena continuó su carrera en el sistema judicial, ascendiendo rápidamente hasta convertirse en jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su integridad, su inteligencia y su dedicación la convirtieron en una figura respetada y admirada en todo el país. Ricardo, observando el éxito de Lucía y Elena, sintió una profunda satisfacción. Había logrado redimirse de sus errores, había encontrado un propósito en la vida y había contribuido a construir un México más justo, más equitativo y más sostenible. La hacienda, ahora un oasis de paz y armonía, se había convertido en un símbolo de esperanza y renovación. Y, en cada atardecer, Ricardo recordaba las palabras de Sofía: el amor, la verdad y la justicia son las semillas de un futuro mejor. La certeza de que su legado perduraría lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de los desafíos y las adversidades. La expansión de Raíces Verdes no estuvo exenta de obstáculos. Se enfrentaron a la resistencia de empresarios locales que se beneficiaban de la deforestación y la contaminación, así como a la indiferencia de algunos funcionarios públicos que priorizaban el lucro sobre la protección del medio ambiente. Ricardo y Lucía, sin embargo, se mantuvieron firmes en sus convicciones, denunciando las prácticas ilegales y exigiendo el cumplimiento de las leyes ambientales. Un día, recibieron una denuncia anónima sobre la construcción ilegal de una fábrica contaminante en una zona protegida. La fábrica, propiedad de un poderoso empresario llamado Don Rafael, estaba vertiendo residuos tóxicos en un río que abastecía de agua a varias comunidades rurales. Ricardo y Lucía, acompañados por un equipo de periodistas y activistas, se dirigieron a la zona para investigar la denuncia. Descubrieron que la fábrica estaba operando sin los permisos correspondientes y que Don Rafael había sobornado a varios funcionarios para obtener su autorización. Decidieron exponer el caso a la opinión pública, presentando pruebas contundentes ante las autoridades y los medios de comunicación. La noticia provocó un escándalo nacional, obligando al gobierno a intervenir. Imaginemos la valentía de enfrentarse a un enemigo poderoso, de denunciar la corrupción y la impunidad, de defender los derechos de las comunidades vulnerables. Don Rafael, furioso por la exposición, intentó desacreditarlos, acusándolos de difamación y de sabotaje. Sin embargo, Ricardo y Lucía no se dejaron intimidar. Continuaron investigando y recopilando pruebas, descubriendo una red de corrupción que se extendía por todo el sector ambiental. Lograron demostrar que Don Rafael había estado financiando campañas políticas y sobornando a jueces y fiscales para proteger sus intereses. Gracias a su perseverancia y a su valentía, Don Rafael fue arrestado y acusado de delitos ambientales. La fábrica fue clausurada y se ordenó su desmantelamiento. Las comunidades rurales afectadas recibieron una compensación por los daños sufridos. Este caso se convirtió en un hito en la lucha contra la corrupción ambiental en México, sentando un precedente importante para futuros litigios.
Ricardo y Lucía se sintieron orgullosos de haber logrado una victoria importante, pero también conscientes de que la batalla por la protección del medio ambiente era una tarea continua y desafiante. Un día, mientras caminaban por los jardines de la hacienda, Lucía le confió a Ricardo su deseo de formar una familia. «Quiero tener hijos, papá», le dijo con una sonrisa. «Quiero compartir contigo y con ellos todo lo que hemos logrado». Ricardo, conmovido por la noticia, la abrazó con fuerza. «Serás una gran madre, Lucía», le dijo con ternura. «Y yo seré un abuelo orgulloso». La idea de formar una nueva familia llenó a Ricardo de alegría y esperanza. Comprendió que su vida, a pesar de los desafíos y las adversidades, había sido plena y significativa. La hacienda, con sus muros protectores y sus jardines florecientes, se había convertido en un refugio de amor, de paz y de esperanza, un lugar donde el legado de Sofía continuaba vivo. Y, en cada atardecer, Ricardo sentía la presencia de su amada, guiándolo y protegiéndolo en su camino hacia un futuro mejor. El anuncio del embarazo de Lucía llenó la hacienda de una alegría contagiosa. Ricardo, rebosante de entusiasmo, se dedicó a preparar la llegada de sus nietos, remodelando una vieja dependencia para convertirla en una habitación infantil llena de luz y color. La expectativa crecía con cada día que pasaba, tejiendo un halo de ilusión alrededor de la familia. Sin embargo, la felicidad se vio empañada por una sombra del pasado. Arturo, después de ser liberado bajo fianza mientras apelaba su condena, reapareció en escena, decidido a vengarse de Ricardo y a destruir su legado. Esta vez, su estrategia era más sutil y perversa. Intentó desacreditar a Lucía, difundiendo rumores falsos sobre su vida personal y su trabajo. Arturo, utilizando contactos en la prensa sensacionalista, publicó artículos difamatorios que la acusaban de utilizar los fondos de Raíces Verdes para fines personales y de tener una relación amorosa con un miembro de su equipo. Los rumores se propagaron rápidamente, generando una ola de indignación en las redes sociales y poniendo en riesgo la reputación de Lucía y de la fundación. Ricardo, furioso por la calumnia, se sintió impotente ante la magnitud del ataque. Sabía que Arturo estaba dispuesto a todo para lograr su objetivo, pero no imaginaba la profundidad de su maldad. Imaginemos la angustia de ver a un ser querido difamado injustamente, de ser testigo de la destrucción de su reputación. Lucía, aunque afectada por los rumores, se mantuvo firme en sus convicciones. Decidió enfrentar la situación con transparencia y honestidad, convocando a una conferencia de prensa para desmentir las acusaciones y presentar pruebas de su inocencia. En la conferencia, Lucía habló con el corazón en la mano, relatando su trayectoria, su compromiso con el medio ambiente y su amor por su familia. Presentó documentos que demostraban que los fondos de Raíces Verdes se utilizaban exclusivamente para fines benéficos y que las acusaciones sobre su vida personal eran completamente falsas. Su discurso, sincero y conmovedor, conmovió a la opinión pública. Muchos periodistas y activistas que antes habían dudado de su inocencia, se retractaron de sus críticas y le ofrecieron su apoyo. La campaña de difamación de Arturo fracasó estrepitosamente. A pesar de la victoria, Ricardo y Lucía decidieron presentar una denuncia penal contra Arturo por difamación y calumnia. Querían que pagara por sus actos y que rindiera cuentas ante la justicia. El juicio fue largo y complicado, pero finalmente Arturo fue condenado a una pena de prisión. Con la amenaza de Arturo neutralizada, Ricardo y Lucía pudieron disfrutar plenamente de la llegada de sus nietos. El nacimiento de los gemelos, un niño y una niña, llenó la hacienda de alegría y esperanza. Ricardo, como abuelo orgulloso, se dedicó a cuidar a sus nietos, contándoles historias sobre Sofía y enseñándoles el valor del amor, la verdad y la justicia. La hacienda, convertida en un hogar lleno de vida y de amor, se había convertido en un legado duradero, un testimonio de la redención y la esperanza. Y, en cada atardecer, Ricardo sentía la presencia de Sofía, sonriendo desde el cielo, bendiciendo a su familia y a su legado. Los primeros años de los nietos de Ricardo transcurrieron en un ambiente de paz y armonía en la hacienda. Los gemelos, Mateo y Sofía,
en honor a su abuela, crecieron rodeados de amor y de naturaleza, aprendiendo a valorar la importancia de la educación, la justicia y el respeto por el medio ambiente. Ricardo, como abuelo, se convirtió en su principal maestro, compartiendo con ellos sus experiencias, sus conocimientos y sus valores. Lucía, además de ser una madre dedicada, continuó desarrollando su carrera artística, exponiendo sus obras en galerías de todo el mundo y utilizando su talento para promover causas sociales. Su arte, impregnado de sensibilidad y compromiso, se convirtió en un símbolo de esperanza y de transformación. Un día, Ricardo recibió una carta inesperada de un antiguo miembro de la organización clandestina a la que había pertenecido Sofía. El remitente, un hombre llamado Javier Robles, le informaba que había descubierto nueva información sobre el asesinato de Sofía y que necesitaba reunirse con él para compartirla. Ricardo, intrigado y preocupado, aceptó la invitación y se reunió con Javier en un lugar discreto. Javier le reveló que el asesinato de Sofía no había sido ordenado por un solo individuo, sino por una red de corrupción que se extendía por todo el gobierno y que involucraba a altos funcionarios y empresarios poderosos. Según Javier, Sofía había descubierto pruebas irrefutables de una trama de lavado de dinero y de tráfico de influencias que implicaba a personas muy influyentes. Había intentado denunciar el caso a las autoridades, pero había sido silenciada por los poderosos. Ricardo, indignado por la revelación, decidió investigar por su cuenta, con la ayuda de Lucía y de Elena. Descubrieron que la red de corrupción seguía operando, utilizando empresas fachada y cuentas bancarias en el extranjero para ocultar sus actividades ilegales. Imaginemos la sensación de descubrir que la lucha contra la corrupción es una batalla interminable, que los enemigos de la justicia son astutos y poderosos. Ricardo y Lucía, decididos a exponer la verdad, comenzaron a recopilar pruebas y a contactar a periodistas de investigación. Sin embargo, sus movimientos fueron detectados por la red de corrupción, que envió a sicarios para intimidarlos y silenciarlos. Ricardo y Lucía se vieron obligados a refugiarse en la hacienda, donde contaron con la protección de un equipo de seguridad privada. A pesar de la amenaza, Ricardo y Lucía no se rindieron. Continuaron investigando y recopilando pruebas, decididos a llevar a los culpables ante la justicia. Sabían que estaban arriesgando sus vidas, pero estaban dispuestos a pagar el precio por defender la verdad y la justicia. La hacienda, convertida en un bastión de resistencia, se iluminó con la llama de la esperanza. Y, en cada noche estrellada, Ricardo sentía la presencia de Sofía, guiándolo y protegiéndolo en su lucha por un México mejor. La sombra del pasado, aunque persistente, ya no lo paralizaba, lo impulsaba a seguir adelante, a honrar la memoria de su amada y a construir un futuro más justo y equitativo para sus nietos. El asedio a la hacienda se intensificó. Los sicarios, contratados por la red de corrupción, intentaron infiltrarse en la propiedad en varias ocasiones, pero fueron repelidos por el equipo de seguridad. Ricardo, Lucía y los gemelos, confinados en la hacienda, vivían en un estado de constante tensión y ansiedad. Elena, utilizando sus contactos en la Fiscalía General de la República, logró obtener una orden de cateo para las oficinas y residencias de los principales implicados en la red de corrupción. La operación, llevada a cabo con sigilo y precisión, resultó en el arresto de varios funcionarios públicos y empresarios poderosos. Sin embargo, el líder de la red, un hombre influyente y despiadado conocido como el Arquitecto, logró escapar antes de ser capturado. El Arquitecto, utilizando sus conexiones en el extranjero, huyó a un país sin tratado de extradición con México, creyendo que estaba a salvo. Ricardo, furioso por la fuga del Arquitecto, se negó a rendirse. Decidió viajar al país donde se había refugiado el criminal, decidido a llevarlo ante la justicia. Lucía, preocupada por su seguridad, intentó disuadirlo, pero Ricardo se mantuvo firme en su decisión. «Debo hacerlo», Lucía, le dijo con determinación. «No puedo permitir que este hombre siga impune. Debo hacer justicia por Sofía y por todos aquellos que han sido víctimas de su corrupción». Ricardo,
con la ayuda de Javier Robles, logró localizar al arquitecto en una lujosa mansión en una isla paradisíaca. Con un equipo de agentes especiales, organizó una operación encubierta para capturarlo. Imaginemos la tensión de una persecución en un territorio desconocido, de enfrentarse a un enemigo poderoso y sin escrúpulos. La operación fue arriesgada y peligrosa, pero Ricardo y su equipo lograron capturar al arquitecto sin derramar una sola gota de sangre. El arquitecto, al ser arrestado, no mostró arrepentimiento. Se burló de Ricardo, acusándolo de ser un idealista ingenuo. La corrupción es inherente a la naturaleza humana, le dijo con desprecio. Siempre habrá alguien dispuesto a aprovecharse de los demás. Ricardo, sin dejarse intimidar, le respondió, la corrupción es una elección, no un destino. Y yo elijo luchar contra ella hasta el final. El arquitecto fue extraditado a México y juzgado por sus crímenes. Fue condenado a una pena de prisión de por vida, perdiendo todo su poder y su fortuna. La red de corrupción, finalmente, había sido desmantelada. Ricardo regresó a la hacienda, donde fue recibido con alegría por Lucía y sus nietos. Se sentía cansado, pero satisfecho. Había logrado hacer justicia por Sofía y había contribuido a construir un México más justo y transparente. La hacienda, convertida en un símbolo de esperanza y resistencia, seguía siendo un refugio de paz y amor. Y, en cada atardecer, Ricardo sentía la presencia de Sofía, sonriendo desde el cielo, bendiciendo a su familia y a su legado. La lucha había sido larga y ardua, pero valió la pena. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras Ricardo contemplaba los campos florecientes de la hacienda. Los años habían transcurrido, dejando una huella imborrable en su vida, una mezcla de dolor, arrepentimiento, redención y, finalmente, paz. La sombra del pasado, aunque siempre presente, ya no lo atormentaba. Había aprendido a vivir con sus errores, a transformar el sufrimiento en compasión y a encontrar un propósito en la lucha por la justicia. La caída del arquitecto y el desmantelamiento de la red de corrupción no habían erradicado la maldad por completo, pero sí habían abierto un camino hacia un futuro más transparente y equitativo. La Fundación Legado Sofía continuaba su labor incansable, promoviendo la educación cívica, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Lucía, ahora una artista reconocida y una madre dedicada, había asumido un papel de liderazgo en la fundación, inspirando a nuevas generaciones de activistas y defensores de la justicia. Mateo y Sofía, los nietos de Ricardo, crecían en un ambiente de amor, respeto y valores, aprendiendo a apreciar la belleza del mundo y a luchar por un futuro mejor. Ricardo, como abuelo, se sentía orgulloso de verlos florecer, de verlos convertirse en ciudadanos comprometidos y responsables. Había comprendido, a lo largo de su vida, que el verdadero legado no se mide en riqueza o poder, sino en el impacto que dejamos en el mundo, en las vidas que tocamos, en los valores que transmitimos. El amor de Sofía, su valentía y su compromiso con la justicia habían sido el faro que lo había guiado a través de la oscuridad, el motor que lo había impulsado a seguir adelante. Así, la hacienda, que alguna vez fue un símbolo de dolor y arrepentimiento, se había transformado en un oasis de esperanza y renovación, un lugar donde la memoria de Sofía vivía en cada rincón, en cada flor, en cada sonrisa. Era un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad, para encontrar la redención y para construir un futuro mejor. En retrospectiva, su vida había sido una lección constante sobre la fragilidad de la felicidad, la importancia del perdón y el poder transformador del amor. Había aprendido que la verdadera grandeza reside en la humildad, en la compasión y en el servicio a los demás. Ahora, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Ricardo se permitía una sonrisa serena. Había cumplido su misión. Había honrado la memoria de Sofía. Había dejado un legado de esperanza y justicia para las futuras generaciones. Al fin, sentía que había encontrado la paz.
En definitiva, ¿no es acaso el verdadero propósito de la vida el dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos, sembrando semillas de esperanza y justicia para quienes nos siguen? Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte te impactó más? Nos encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que necesite una dosis de esperanza. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que inspiran.